Hola, soy Mónica, y mi madrastra me odiaba tanto que tuve que mudarme. Pero comencemos desde el principio. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años, y mi papá quedó destrozado. La amaba mucho. Estuvo soltero durante mucho tiempo, ni siquiera se atrevía a tener citas con alguien. Pero cuando yo llegué a los 14, conoció a Taylor. Se parecía un poco a mi madre, pero, según me dijeron, sus personalidades eran muy diferentes. Mi papá me preguntó si yo estaba de acuerdo, y por supuesto le dije que sí, quería verlo feliz. Pronto se casaron y Taylor se mudó con nosotros junto a su hijo James, que en ese entonces tenía 12 años. Al principio, todo iba bien. Mi papá y Taylor se amaban. Y James era agradable. Era la primera vez que veía a papá tan feliz, pero pronto comencé a notar que Taylor lo manipulaba. Siempre lo obligaba a adaptarse al estilo de vida de ella, y si ella se equivocaba en algo, invertía todo para que pareciera que él era el culpable. Nada de eso me parecía justo, así que me gané el odio de Taylor. Comenzó a tratarme mal y a culparme de todo lo que ocurría. Incluso si James hacía algo, la culpable era yo. Por ejemplo, se molestaba conmigo por no haber lavado los platos. Por más que hubiera un único plato sucio y que fuera de James, era yo la que recibía el castigo de Taylor, y esa era la menor de las cosas que hacía o decía. Al principio, papá intentó defenderme, pero con el tiempo ella lo convenció de estar en lo correcto y lo convenció de que yo era una niña malcriada y desagradecida. Dijo que yo robaba dinero de la casa, cosa que no era cierta. Aún no sé de dónde sacó esa idea. Para entonces yo tenía toda la familia en mi contra. Taylor me atacaba como siempre. Y si intentaba defenderme, mi padre me decía algo como, «No le hables así a tu madre». Por supuesto yo respondía, «Ella no es mi madre y nunca lo será», cosa que enojaba aún más a mi papá. James, que escuchaba todo, comenzó a verme también como una villana. Taylor también lo había puesto en mi contra. ¿Por qué hacía algo así? Supongo que no le gustaba que mi padre me prestara tanta atención, cosa que era perfectamente comprensible porque yo soy su hija. ¡Ugh! Al ver que Taylor se había apoderado de nuestras vidas, intenté hablar con papá, pero él no me escuchó, así que recurrí a mis abuelos, les expliqué la situación y les pregunté si podía mudarme con ellos. Dijeron que sí, a ellos tampoco les agradaba Taylor para nada. Así que me fui, lo cual representó un momento de felicidad para mí y para Taylor. Vivir con mis abuelos tenía sus dificultades, pero era mucho mejor que vivir con mi madrastra. Al principio mi papá me llamaba todos los días y me visitaba una vez por semana. Pero con el tiempo me llamó y me visitó cada vez menos, y probablemente porque Taylor se quejaba de no recibir el mismo afecto que yo. Papá estaba atrapado, pero era su decisión, y si bien yo lo amaba, no podía pasar por alto la manera en que me había tratado. Después de un año, sentía que no formaba parte de la familia. Si tenía suerte, veía a mi padre 1 o 2 veces al mes. Sin embargo, tampoco era raro pasar 2 meses sin saber nada de su vida. Un día me llamó y me dijo, «Tesoro, por favor, ven a casa. Hablé con Taylor y ella está de acuerdo». «¿De veras? ¿Taylor está de acuerdo?», le respondí llena de furia. «Nunca pisaré esa casa mientras ella siga allí». Esperaba que mi padre llamara, que se disculpara, que intentara arreglar las cosas, pero nunca ocurrió. Sé que temía volver a estar solo. Y tampoco me molestaba que amara a otra mujer, pero la manera en que ella me trataba no estaba bien. No hubo caso, ni siquiera cuando mis abuelos intentaban hablar con él. Así que perdí las esperanzas de reparar nuestra relación. Habían pasado 2 años desde entonces. Él seguía con ella y había vuelto a ser miserable. Para ese momento yo sentía que mis abuelos eran mis padres. Y había nuevas cosas en mi vida. Mi primer novio serio, la escuela y otros asuntos más. Ya ni siquiera pensaba en el tema. Un día, para mi sorpresa, James me escribió a través de Facebook. Me dijo que lamentaba la manera en que me había tratado, que en ese momento no era consciente de ello, y que quería que fuéramos amigos, o que al menos no fuéramos enemigos. Le pregunté por qué había cambiado de parecer y me explicó que Taylor, su mamá, se había vuelto más loca con los años. Más tarde me reuní con James. Me sentí orgullosa de él. Se había convertido en una persona buena e inteligente. Me contó que mi papá había sido mucho más bueno con él que su verdadero padre y que Taylor enloquecía cada vez que él se ponía de su lado. Al parecer, papá ya no tenía energías. Quizás algún día se separaría por fin de ella. James quería que fuéramos amigos y hasta hermanos, que nos apoyáramos mutuamente. No importaba si papá y Taylor se separaban o no, él no quería que nos distanciáramos.
No sé qué depara el futuro y aún me duele haber perdido a mi papá, pero al menos encontré un nuevo familiar que es una buena persona. Lo cierto es que extraño mucho a mi papá. Antes de Taylor, él era el mejor padre que alguien pudiera haber deseado. Espero que algún día se dé cuenta de su error y podamos volver a ser una familia. Por ahora, solo me queda esperar. ¿Alguna vez has estado en una situación similar? Déjanos tu historia en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos.